Mi mamá y mi hermana organizaron la fiesta por los 90 años de mi abuelo. Rodrigo se acercó, casi sin mover la boca, y me dijo: «Agarra tu bolsa. Nos vamos. No pongas cara. Camina normal». Yo pensé que estaba exagerando, hasta que subimos al coche, avanzó unas calles, puso los seguros y me dijo: «Aquí hay algo muy mal». 5 minutos después, llamé a la policía. Yo tenía años sin ver a la mayoría de esa gente. A varios no los ubicaba en absoluto. Una señora me puso en la mano una copa desechable con sidra. Un niño pasó corriendo con un plato de cartón, manejándolo como si fuera un volante. Había sillas plegables, mesas con manteles claros sujetos con pinzas, una cubeta con hielos ya medio aguados y música suave saliendo de una bocina arrumbada junto a una maceta. En una mesa habían acomodado charolas con canapés caseros, papas, cacahuates, salchichas para asar y unos rollitos de jamón que ya se estaban secando. Todo tenía esa pinta de convivencia familiar, medio improvisada, medio presumida, festiva, sí, incómoda también. Se suponía que iba a ser una tarde tranquila, y durante la primera hora, más o menos, lo fue. Yo estaba junto a la mesa de botanas, fingiendo interés por unas brochetas de queso con uvas. Rodrigo estaba a mi lado, con una copa de vino blanco en la mano, y esa expresión suya, tan cerrada, que pone cuando está siendo educado, pero ya se quiere ir. Mi mamá, Elena, estaba feliz en su papel de anfitriona, abrazando gente, limpiándose las lágrimas con una servilleta y retocándose el labial a escondidas. Mi papá, Javier, estaba cerca del asador, quejándose del viento como si el clima le hubiera hecho algo personal. Mi hermana Natalia, como siempre, se las arreglaba para no quedar nunca cerca de mí. Su esposo se reía de cosas que a nadie más le parecían graciosas. Era la casa de mi abuelo, pero ya no se sentía como su casa. Él la mandó construir cuando el negocio empezó a irle bien. No era una mansión ni nada por el estilo, pero sí una casa grande, de esas que, en una colonia de Cuautitlán Izcalli, hacen que la gente comente en voz baja lo bien que le fue al dueño. Tenía un patio amplio, cochera para varios coches y una terraza techada donde cabía media familia. Ahora todos vivían ahí. Mi mamá, mi papá, Natalia y su marido. Supongo que espacio no les faltaba. Rodrigo y yo habíamos llegado desde Madrid el día anterior. Yo llevaba años pidiendo venir a verlo y siempre me salían con lo mismo: que no era buen momento, que estaba cansado, que mejor el próximo año, hasta que, en primavera, mi mamá me dijo por teléfono: «Si de verdad lo quieres ver, vente para su cumpleaños». Yo me aferré a eso. Pensé que quizá algo había cambiado. Pensé que tal vez me estaban dejando entrar otra vez. La fiesta ya iba avanzada cuando por fin sacaron a mi abuelo al patio, en silla de ruedas. Todos aplaudieron como si hubiera hecho una entrada triunfal. Yo me quedé quieta. Se veía bien, demasiado bien. Tenía el cabello peinado con demasiado cuidado, un suéter sin una sola arruga y la cara como apagada. No era una cara enferma, era una cara lejana, como si estuviera oyendo algo que nadie más podía escuchar. Yo levanté la mano para saludarlo. Él no respondió. Me dije que era la edad, que quizá ya no reaccionaba igual. Mi mamá se acercó y me susurró: «Ya casi no habla. Le cuesta mucho». Yo asentí, como si entendiera. Luego ella alzó su copa y empezó el brindis, con la voz temblándole justo lo suficiente como para que todo girara alrededor de ella. 90 años de sabiduría, de trabajo y de amor por esta familia, dijo. Todo esto existe gracias a él. Varias personas hicieron cara de ternura. Una mujer detrás de mí murmuró: «¡Qué bonito!». Rodrigo no aplaudió. Volteé a verlo. Estaba mirando fijo al abuelo, o al hombre en la silla, mejor dicho, como si se estuviera aprendiendo su cara de memoria. «¿Qué pasa?», le pregunté bajito. No me respondió. Siguió mirando. «Rodrigo». «Nada». Y entonces se inclinó hacia mí. «Agarra tu bolsa. Nos vamos. No pongas cara. Camina normal». Yo hasta solté una risa, de puro desconcierto. «¿Qué?». «No preguntes aquí. Sube por tu bolsa». Lo miré, esperando una mueca, una señal de que era broma.
No sonrió. Ni siquiera dejó de mirar al frente. Rodrigo, acabamos de llegar. Entonces volteó por fin, despacio, y me vio directo. Aquí hay algo muy mal. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Tan tranquilo que me heló. Como si no fuera una sospecha. Como si fuera un hecho. Se me enfriaron las manos. Volteé otra vez hacia mi abuelo. No se movía. Tenía las manos sobre los descansabrazos, quietas, colocadas, casi decorativas. ¿Hablas en serio?, le pregunté. Él ya iba caminando hacia la casa. Lo seguí. Subimos a la recámara donde yo había dejado mi bolsa de noche. Se me atoraban los dedos con el cierre. Sentía el corazón en la garganta. No dejaba de pensar. Si está equivocado, voy a quedar como una ridícula. Si tiene razón, no sé ni dónde estoy parada. Salimos por la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie alzó la vista. La fiesta seguía demasiado ocupada en sí misma. En el coche, Rodrigo me abrió la puerta como si nada. Se subió, encendió el motor y agarró el volante con fuerza. Entonces dijo: «Ese no es tu abuelo». Yo antes pensaba que quizá todo me lo imaginaba. La diferencia, el trato, la forma en que, en mi casa, las cosas siempre eran más suaves para Natalia que para mí. Durante años me repetí que yo era sensible, que exageraba, que siempre encontraba una manera de sentirme fuera de lugar. Eso me decía hasta el día en que Natalia cumplió 18 y en la casa actuaron como si se estuviera yendo para siempre. Ella estaba parada en la entrada con una maleta y una beca completa para la universidad. Mi mamá lloraba como si la fueran a subir a un barco en plena tormenta. «No te tienes que ir», le repetía. «Nosotros vemos cómo le hacemos. Quédate un poco más». 2 años antes, cuando yo cumplí 18, mi papá me dio una maleta y un asentimiento con la cabeza. «Ya eres adulta. Te toca hacer tu vida». Eso fue todo. Ni abrazos, ni lágrimas, ni ayuda para empacar. No quiero sonar resentida. De verdad no. Yo me fui, estudié, trabajé y seguí adelante. Pero hay cosas que se quedan pegadas. Cuando a una hija la acompañan a la puerta como si fuera visita y a la otra le ruegan que no se vaya, una no se saca eso tan fácil del cuerpo. Lo más curioso es que yo ni siquiera tuve opción con la universidad. Sabía que me tenía que ir. No porque alguien me impulsara, sino porque necesitaba un motivo para salir de esa casa. Mis papás no pusieron un peso. No creo ni que me hayan preguntado bien qué estaba estudiando. El que me ayudó fue mi abuelo. Siempre en silencio, siempre aparte. Cada pocos meses me mandaba dinero, lo justo para aguantar, renta, despensa, alguna urgencia, nunca sermones, nunca preguntas incómodas. A veces solo un sobre y una nota corta, con esa letra suya temblorosa. «Espero que te sirva. Estoy orgulloso de ti». No tenía obligación, pero lo hacía. Yo lo recuerdo desde antes de tener memoria completa. Antes de hablar bien, yo ya tenía a mi abuelo. Me cargaba, me contaba historias en voz baja, me enseñaba cosas con una paciencia que nadie más tenía conmigo. Hacía juguetes de madera. Me enseñó a lijar una tabla cuando yo todavía usaba tenis con velcro. Olía a madera y a té de menta. De niña, yo sentía que él era mío, y yo, suya. Tal vez porque por ratos me daba el lugar que en mi casa no encontraba. Luego la vida se fue metiendo en medio. La carrera se volvió trabajo. El trabajo se volvió Rodrigo. Y, casi sin darme cuenta, yo ya estaba viviendo en Madrid. No fue una fuga, no fue drama. Fue empleo, oportunidad, tiempos y, si soy honesta, un poco de alivio. La distancia volvió todo más fácil. Más fácil no notar que mis papás llamaban poco. Más fácil hacer como que el silencio eran los horarios. Más fácil no sentir ese hueco raro que siempre me dejaban las conversaciones con Natalia. Seguimos en contacto, eso sí, más o menos. Correos en fechas importantes, una llamada de vez en cuando, algún video en Navidad. La última conversación de verdad que tuve con mi abuelo fue en una videollamada, hace 3 años. Se veía mayor, sí, pero seguía siendo él. Me preguntó por mi trabajo. Yo le pregunté por sus macetas.
Hizo un chiste sobre unas ardillas que se estaban robando sus jitomates. Después de eso, todo se apagó. Cada vez que yo pedía hablar con él, mi mamá salía con algo, que estaba dormido, que se había sentido mal, que había tenido una noche pesada, que luego me llamaba. Luego, ya ni eso. Dejaba de contestar. Y yo me lo expliqué como pude. La gente envejece, se cansa, se encierra. Quizá le costaba hablar. Quizá yo estaba haciendo drama otra vez. Hasta esa fiesta. Hasta que Rodrigo me dijo, agarra tu bolsa. Y de pronto, nada se sintió imaginario. Nos quedamos sentados en el coche, como si acabáramos de salir de un lugar donde no debíamos estar. Rodrigo seguía con las manos en el volante. Yo tenía el cinturón a medio poner, como si acabar de abrocharlo fuera a volver esto real. ¿Qué quieres decir con que no es él? Rodrigo no me vio al principio. Quiero decir exactamente eso. No es tu abuelo. ¿De qué hablas? Lo digo en serio. Estaba sereno, pero duro. Ese hombre en la silla no es él. Lo miré como si me hubiera dicho que el pastel estaba envenenado. ¿Qué crees? ¿Que alguien le puso una máscara? No. Entonces, las orejas no son iguales. La mandíbula tampoco. Las manos, menos. Yo me le quedé viendo. ¿Las orejas? Ahora sí volteó a verme. ¿No me estás entendiendo? Yo me acuerdo de las caras, de todos los detalles. No se me van. Y sí conozco a tu tío de las fotos viejas que me enseñaste hace años. Puedo dibujar a alguien que vi una vez hace 15 años. No olvido una cara, y mucho menos unas orejas. Ese hombre no es tu abuelo. Y ahí sí se me vació el estómago. Quise reírme, no de risa, de puro miedo, de puro desorden. Me tapé la boca con la mano. Mi cabeza intentó buscar otra explicación. Cualquiera. Entonces, ¿quién es? Rodrigo volteó hacia la casa. Tú, tío Ricardo. ¿Qué? ¿No me dijiste una vez que de joven se parecía muchísimo a tu abuelo? Sí se parecía. Yo lo había dicho. Pero hacía años que ni lo veía. Y además, él ni siquiera estaba en la fiesta. O eso creía. No había saludado. No se había acercado. No había cruzado palabra conmigo. Y entonces me cayó el 20. Dios mío. Trae barba, lentes, algo de maquillaje, ropa de tu abuelo, la silla, dijo Rodrigo. No es una caracterización exagerada. Justo por eso funciona. De lejos pasa. Rodeado de gente, más. Rodrigo. Lo sé. ¿Estás seguro? Él no dudó. Sí. Me recargué contra la ventana. El vidrio estaba caliente. Sentía el pulso en todo el cuerpo. Yo no quería creerle. Quería volver 5 minutos atrás, cuando esto todavía era solo una fiesta rara, y yo era la hija que había venido de lejos, la incómoda, la que siempre llega tarde a su propia familia. Esa realidad me parecía muchísimo más segura. Entonces, ¿dónde está mi abuelo? Rodrigo no dijo nada. ¿Dónde está? La pregunta me atravesó entera, como si me despertara de golpe. Todo empezó a acomodarse de forma espantosa. Los brindis. La insistencia de mi mamá en que no me acercara mucho. La manera en que lo tenían sentado como figura. El que no hablara. El que yo llevara 3 años sin escucharlo. Hace 3 años que no hablo con él, dije en voz alta. Rodrigo volteó. ¿Qué? Hace 3 años. La última vez fue por videollamada. Después de eso, siempre me decían que estaba dormido, cansado, mal. Yo pensé que estaba exagerando, pero ahora ya no sé. Rodrigo respiró hondo. Creo que tienes que llamar a alguien. Lo miré. ¿A la policía? Asintió una vez. Si me equivoco, pero no me estoy equivocando. Yo no me moví. Me imaginé la cara de mi mamá cuando nos fuimos. Esa sonrisita tensa, el gesto mínimo con la cabeza, como si yo estuviera cayendo de visita en una vida donde ya no me querían adentro. Voy a destruir todo, murmuré. Rodrigo me vio por fin, con una suavidad que me hizo pedazos. Victoria, tú no hiciste esto. Saqué el celular. Me pesaba como si trajera piedras adentro. Yek sinolame. La patrulla llegó más rápido de lo que yo esperaba.
Se bajaron 2 agentes y una mujer de civil. Hablaron con nosotros junto al coche. Yo conté lo que pude. Traté de sonar clara, cuerda, razonable, que en ese momento era casi imposible. Sé que suena raro, pero creo que están haciendo pasar a otra persona por mi abuelo, dije. No sé dónde está él, y creo que algo está mal. Me hicieron preguntas tranquilas, de esas que incomodan porque parecen sencillas, pero una siente que, si responde mal, todo se cae. Luego caminaron hacia la casa como quien va a tocar por un asunto cualquiera. Yo me quedé en el coche, mirando. La fiesta no se detuvo de inmediato. Nadie gritó. Nadie salió corriendo. Fue peor. Todo se volvió raro, opaco. La gente seguía sosteniendo platos y copas, pero ya nadie estaba cómoda. Los agentes empezaron a separar personas. Vi a una de las mujeres hablar con mi mamá. Ella cambió la cara al instante, se puso rígida, empezó a mover la boca muy rápido, negaba con la cabeza, y por momentos intentaba cerrar el paso con esa autoridad de anfitriona que cree que todavía manda. Mi papá se quedó unos pasos atrás, mirando el piso. Luego hablaron con el hombre de la silla. No dijo nada. Después le pidieron identificación. Mi mamá entró a la casa y salió con una carpeta. No sirvió de mucho. Los agentes volvieron a agacharse frente al hombre, le hablaron en voz baja. Él terminó levantando la vista y dijo algo. Solo unas cuantas palabras. Después asintió. Uno de los agentes regresó a nuestro coche. ¿Se pueden quedar cerca? Vamos a necesitar hablar con usted más tarde. ¿Es él? Pregunté. ¿Es mi abuelo? No me contestó eso. Nos vamos a comunicar. Y se fue. Me quedé sintiendo que los segundos me caían encima. Esa misma noche, ya más tarde, volvieron a pedirnos declaración. También supimos que habían encontrado contradicciones en lo que dijo mi familia y que mi tío Ricardo terminó admitiendo parte de la farsa. Fue entonces cuando entendí que esto ya no se iba a cerrar con una explicación cualquiera. Esa noche, mi mamá me llamó. Contesté y ni siquiera me dejó hablar. ¿Cómo se te ocurrió?, gritó. ¿Llamarle a la policía a tu propia familia? No sabía si estaba llorando, furiosa o las dos cosas. ¿Qué hicieron?, le pregunté. ¿Dónde está mi abuelo? Tú no entiendes nada. Tú no estabas aquí. Tú no viste lo que fue. Hicimos lo que tuvimos que hacer, por él, por todos. ¿Qué hicieron? Ahora ya no tienes derecho a preguntar. ¿Dónde está mi abuelo? Se quedó callada un segundo. Luego colgó. Cuando tocaron la puerta del hotel a la mañana siguiente, pensé que me iba a desmayar. Nos habíamos quedado en un hotel cercano porque, desde el principio, Rodrigo no quiso dormir en la casa familiar. No porque sospechara algo así, sino porque nunca se sintió cómodo ahí. Esa mañana le agradecí haber insistido. No tocaron para detenernos ni para interrogarnos otra vez. Venían a decirme que mi abuelo estaba muerto. No lo dijeron así, de golpe. Lo explicaron con ese tono profesional que suena peor porque no se rompe. Uno de los agentes habló casi todo el tiempo. La mujer que lo acompañaba no me quitaba los ojos de encima, como si, por si acaso, yo fuera a salir corriendo. La información que recabamos anoche coincide en que el señor Ernesto falleció en marzo de 2022, dijo. La familia sostiene que fue por causas naturales. También sabemos que la defunción no se informó de forma abierta a todos los familiares y que después hubo actos para ocultar la situación. La investigación sigue abierta para revisar todo lo demás. Yo me senté. Las piernas ya no me daban. 3 años. 3 años. Y yo mandando mensajes, y preguntando si podía hablar con él, y creyendo que quizá estaba cansado, o confundido, o molesto conmigo por haberme ido. No, estaba muerto, y nadie me lo dijo. No recuerdo bien qué contesté. Creo que pregunté si había sufrido. Me dijeron que todavía estaban revisando todo. Creo que pregunté si el hombre de la fiesta era mi tío Ricardo. Me dijeron que sí. Yo quería gritar, golpear algo, meterme debajo de la cama y no salir nunca. En lugar de eso dije, gracias. Como una tonta educada. Como siempre. A los pocos días, el asunto empezó a salirse de la casa.
Primero fueron comentarios sueltos en redes, rumores y una publicación de chismes locales. Luego, alguien subió un video, tembloroso, grabado con celular, donde salía mi mamá brindando, secándose los ojos, y aquel hombre en silla de ruedas fingiendo que escuchaba. La gente hizo lo de siempre. Primero se burló, luego empezó a sacar teorías, luego nos destrozó a todos. Yo dejé de leer después de un rato. En un mismo hilo, me llamaban cómplice, desagradecida, exagerada, interesada. La gente siempre opina, no necesita saber para hacerlo. Después llegó la llamada del abogado. No el de mi mamá, no el de la familia, el abogado de mi abuelo. Victoria, llevo tiempo intentando localizarte. Casi le cuelgo. Tu abuelo te dejó como heredera principal, la casa, el negocio y lo que tenía legalmente previsto para ti. Yo me quedé viendo la junta chueca del piso del cuarto del hotel como si, de pronto, fuera importantísima. Esto no era secreto, me dijo con cuidado. Tu mamá y tu hermana lo sabían desde hace años. Intentamos ubicarte antes, pero siempre respondían ellas. Decían que estabas fuera, que luego te avisaban, que no era momento. Y entonces todo se acomodó de la forma más sucia posible. Las mentiras, el silencio, la fiesta, mi tío haciéndose pasar por mi abuelo. No habían ocultado su muerte solo por vergüenza o por miedo al escándalo. La habían ocultado para que yo no reclamara lo que él me dejó. Mientras yo siguiera sin saber, ellos podían seguir viviendo en su casa, moviendo dinero del negocio, usando su nombre y haciendo como que yo no existía. La amé a mi mamá. No sabía bien para qué. Respuestas, supongo. O quizá solo quería oírla decir algo que por fin sonara a verdad. Contestó a un segundo tono. ¿Ahora qué quieres? ¿Desde cuándo sabías lo de la herencia? Soltó una risa seca. Así que ya te habló el abogado. ¿Desde cuándo? Siempre fuiste buena para llegar a quedarte con lo que no te costó. Se me cerró la garganta. Yo pregunté por él todos los años. Tú te fuiste, me dijo. Nos dejaste aquí con todo. Con la enfermedad, con los gastos, con la casa, con todo. No sabes lo que fue. ¿Y por eso lo enterraron sin decirme? Lo estábamos cuidando. Lo estaban escondiendo. Lo estábamos protegiendo. A él y a esta familia. No pude evitar la risa. Me salió rota, amarga. No. Lo estaban saqueando. Me colgó. Las semanas siguientes fueron pesadas. Declaraciones, entrevistas, revisión de papeles, movimientos bancarios, actas. El proceso primero iba lento, y luego empezó a moverse con más fuerza. Natalia casi no apareció al principio. Solo mandó un par de mensajes secos, como si de verdad no supiera qué decir. Después dejó de escribir. Más tarde supe que también declaró, pero se cuidó mucho de no romper del todo con mi mamá. Ricardo, en cambio, terminó cooperando más cuando vio el tamaño del problema. No lo hizo por arrepentimiento limpio, lo hizo por miedo. Aún así, esa grieta ayudó a que todo saliera. Al final confirmaron que mi abuelo sí había muerto por causas naturales. Se quedó dormido y ya no despertó. No hubo violencia, no hubo veneno, no hubo golpes. Solo el final tranquilo de un hombre muy viejo. Lloré hasta entonces, porque por fin pude llorarlo sin dudas. Pero seguía el resto. El encubrimiento, la suplantación, el uso de su identidad, el dinero. En los meses siguientes, la investigación fue aterrizando todo. Hubo revisión de documentos, manejo de cuentas, uso de la propiedad y ocultamiento de la defunción. La autoridad determinó que sí hubo omisiones graves, manipulación de información y uso indebido de recursos ligados a su nombre después de su muerte. A mi tío Ricardo también lo involucraron por haberse prestado a la farsa. Que cooperara, le ayudó. No hubo cárcel para ninguno. Hubo proceso, sanciones y medidas estrictas. Supervisión, restricciones, la orden de desalojar la propiedad, prohibiciones para tocar cuentas y activos del abuelo, consecuencias serias, no tan espectaculares como una imagina cuando está herida,
pero sí lo bastante claras como para que no pudieran seguir viviendo de la mentira. La casa, el terreno y el negocio pasaron a mi nombre, tal como mi abuelo lo dejó. No era una fortuna absurda, pero sí era mucho, lo suficiente para entender por qué sostuvieron el teatro durante tanto tiempo. Yo no los corrí. Los sacó la ley. Se fueron sin despedirse, sin mirarme, sin una sola disculpa. Mi mamá dejó una nota sobre la barra de la cocina. Decía: siempre fuiste buena para quitarle a otros lo que no te ganaste. La rompí y la tiré. La primera noche que me quedé sola en la casa, antes de regresar a Madrid para arreglar todo con calma, me senté en la silla de mi abuelo. Abrí una botella de vino. Puse los pies en la mesa de centro. La casa estaba en silencio. Seguía oliendo a cera para muebles y madera vieja. No me sentí triunfante. No me sentí vengada. Ni siquiera enojada. Me sentí cansada. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, no me sentí extraña en ese lugar. No he vuelto a hablar con mis papás, tampoco con Natalia. Ni un mensaje, ni una llamada. A veces me pregunto si me fui demasiado lejos. Otras veces pienso que me faltó mucho por decir. Pero hay algo que ya entendí. Yo no arruiné a mi familia. Yo fui la primera en dejar de cubrirles la mentira. Si algo me dejó esta historia, es entender que en la familia también hay límites, y que no todas las preguntas son una falta de respeto. A veces nos enseñan que callar es cuidar, que aguantar es amar, que no incomodar a los nuestros es una forma de lealtad. Pero no siempre es así. Hay preguntas que rompen por orgullo, por desconfianza o por ganas de herir, y esas sí lastiman. Pero también hay preguntas necesarias, limpias, valientes, de esas que una hace para no seguir viviendo en una mentira. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Por qué me están ocultando esto? ¿Esto que llaman amor también me está haciendo daño? Yo tardé mucho en atreverme a hacerlas, y por eso hoy quisiera abrazar de corazón a cada persona que siguió mi historia, que me escuchó sin juzgarme, y que entendió el peso que tiene descubrir que, a veces, el dolor no viene de afuera, sino de la misma mesa, donde una se sentó toda la vida. Gracias por quedarse, por acompañarme y por mirar conmigo algo tan difícil. Y si mi historia puede dejarles algo para su propia vida, ojalá sea esto. Querer a la familia no significa renunciar a la verdad, ni aceptar silencios que lastiman, ni justificar lo injustificable solo porque viene de alguien cercano. A veces, el acto más honesto de amor propio empieza con una pregunta incómoda, pero necesaria.